cespetino, al doctor Orlando Andrés Pérez Rodas, quien nos acompaña a la tarde de hoy en una segunda edición de su conferencia que aborda la investigación, proceso pedagógico de indagación e innovación. Miembro de CESPE Paraguay, doctor en Administración de la Universidad Católica de Asunción, Paraguay, y quien se desempeña en funciones directivas y administrativas en la educación superior en este país. Recientemente ha sido declarado como profesor invitado a la planta del doctorado en educación de la Universidad de Guantánamo a través de nuestra plataforma y red académica internacional. Bienvenido, estimado doctor, el espacio es todo suyo. El micrófono, doctor. Disculpen, muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Hola, gracias, doctor Viltres, doctor Carlos. Muy amable también por la presentación. Saludos a todo el equipo eh, de CESPE que estamos integrando este congreso en este espacio de aprendizaje conjunto. Agradezco también las gentiles palabras y de hecho también la invitación para poder retomar y el tema que veníamos conversando eh, ya en el precongreso y que tiene que ver con la investigación como un proceso pedagógico de indagación e innovación. Aunque voy a hacer una exposición en general del tema que ya habíamos conversado en el precongreso, por así decirlo, en el espacio de precongreso. No quisiera empezar sin antes, por supuesto, eh, declarar bendiciones para todos y para todas, y que todo lo que encaremos nos lleve justamente hacia lo que estamos buscando, que es un modelo de educación que aunque no sea unificado, aunque no sea igualitario en el sentido de que igual para todos, sí dé la misma oportunidad y posibilidad a cada una de las personas que nosotros formamos en diferentes puntos de nuestra América Latina inicialmente y del mundo, porque muchos de nosotros, no solamente ahora y quizás antes, sino a partir de lo que seguimos haciendo, vamos a seguir impactando en muchas personas, así como dejamos que muchas personas nos impacten con su formación, con su información, con su conocimiento y sobre todo con su pasión por el proceso de la enseñanza. Y creo, en principio, que la pasión se inicia de enseñar, se inicia con la enorme pasión de aprender. Así que con con ese espíritu quisiera compartirles, si me permiten, voy eh, a presentar la pantalla, me dicen cuando se pueda ver y a partir de allí, en el tiempo que tengo asignado, iré desarrollando esta ponencia. Ya le estamos viendo, doctor. Bien, muchas gracias, muy amable. Bien, en en es- en esta ponencia eh, abordo en realidad tres aspectos. Hay un aspecto que tiene que ver específicamente con el aspecto, con la investigación, con la innovación y desde el punto de vista de la investigación con aquellos aspectos relacionados a la investigación como proceso y el problema de investigación. Claro que ahora vamos a enfocarnos en la cuestión de la innovación, pero la otra vez ya lo había prometido y espero que, de hecho, en los espacios que sigamos construyendo juntos, voy a abordar la investigación como proceso y el problema de investigación. Algo voy a comentar ahora, pero ahora vamos a mirar este aspecto de la innovación. Y hago este énfasis por lo siguiente, porque aparecen un conjunto de interrogantes y los planteos que generamos aquí es si la investigación realmente es un desafío intelectual, si tiene como propósito generar nuevos conocimientos a partir de ingresar al mundo de la indagación científica. Aunque
Las respuestas parecen obvias. eh, a veces en la realidad puede ser que no lo sean tanto. Eh, Está condicionada por normas, por el trabajo colectivo y por el aprendizaje conjunto. Y el primer elemento de las normas. Ahora no voy a hacer ningún juicio de valor, solamente voy a mencionar el tema de las normas y después en el desarrollo del espacio lo vamos a ir trabajando. La investigación se utiliza para desarrollar investigadores creativos y disruptivos, siempre como interrogantes. Confundimos investigación con metodología de la investigación. Genera disyuntiva entre voluntad para aprender y grandes dificultades para olvidar o para transformar conocimiento, como en algún momento estuvimos conversando bien con algunos colegas. De hecho, el objetivo general tiene que ver con reflexionar sobre el proceso de la investigación como componente estratégico de la innovación educativa. Y por supuesto, cómo utilizamos la investigación en este proceso de innovación educativa, y no es propósito de este espacio presentar cómo se investiga sobre innovación. Primer punto, o sea, no vamos a pensar, bueno, vamos a investigar sobre la innovación, sino al revés, cómo la investigación es parte del proceso de innovación. Y cómo hacemos para que la investigación sea parte de la innovación educativa. En diferentes espacios hay muchos colegas que también han ido compartiendo aspectos relacionados a la innovación, a las nuevas tecnologías, a los aspectos propios de la investigación desde de diferentes puntos de vista, con diferentes criterios, con diferentes métodos. Entonces, de alguna manera, esto tiene que ver con pensar en la investigación como complejidad dentro del proceso de innovación o de transformación educativa. Y lo que entendemos como innovación educativa es más que un desafío en términos de requerimientos de transformación pedagógica. eh, y también es inherente al proceso de enseñanza y aprendizaje, proceso de enseñanza, proceso de aprendizaje, depende cómo lo miremos, pero yo prefiero seguir llamándolo proceso de enseñanza-aprendizaje por la visión sistémica. Eh, como uno de los puntos iniciales en la construcción de nuevas propuestas de investigación y de hecho es una herramienta fundamental para ello. Ahora bien, es una herramienta de innovación. O sea, pensado así, lo usamos como una herramienta de innovación. Enseñamos a aprender a través de la investigación. La usamos intencionadamente como proceso en donde confluyen e interrelacionan, por supuesto, los objetivos, los contenidos, las estrategias, los métodos, los recursos. Pensamos en la experiencia de los investigadores. O sea, en el momento de investigar, como a veces decimos, debemos aprender a tener el modo de investigador, generalmente en los posgrados y en los ámbitos en donde se enseña a los investigadores a ser investigadores. Esto es una confusión muy grande. Eh, y tenemos dos switch o dos modos, por así decir. Yo generalmente lo planteo así, el modo de gestionar y el modo de investigar. Y cuando los dos se unen generan un cortocircuito, porque afectan justamente los procesos de investigación, sobre todo aquellos que han sido formados en la gestión. Pensamos en proyectos ágiles, pensamos en equipos autogestionados y comprometidos con los resultados, porque la innovación tiene un conjunto de elementos que se pueden ir incorporando y esto es una cuestión importante para hacer que la investigación siempre sea una herramienta fresca, una herramienta que está produciendo conocimiento por el simple hecho, entre paréntesis, complejo y sistémico de investigar. Algunos fundamentos teóricos, simplemente voy a hacer un enunciado y no voy a detenerme en ellos, pero sí quiero hacer dos menciones porque ustedes van a leer más rápido que yo. Pero la primera tiene que ver con el cambio organizacional, la segunda tiene que ver con el principio del aprendizaje significativo, la construcción del aprendizaje, el cambio conceptual en términos de incorporar elementos nuevos a partir de una estructura preexistente y sobre todo el método de enseñanza-aprendizaje que debería centrarse en la experiencia de los estudiantes. Todos los que somos investigadores sabemos que el sentimiento de la angustia
es un elemento importante en la investigación. Y no podemos eliminarlo porque la incertidumbre, la angustia se genera por la incertidumbre de lo que voy a encontrar, por entender que las hipótesis deben probarse por las propias complejidades de la investigación. No las puedo eliminar, pero sí debo pensar en la experiencia de los estudiantes para poder captar la mayor cantidad posible de investigadores, pero por otro lado poder enseñar la investigación como un proceso de aprendizaje. Eh, y cuando hablamos de innovación, sobre todo en términos de la educación, se define como un conjunto de procesos, estrategias y acciones. Y sobre todo se sistematiza como para poder trabajar en las prácticas educativas existentes. Eh, Toda innovación tiene asociado el efecto del cambio. Y eso es algo importante que nosotros tenemos que entender porque nos cuesta muchísimo incorporar cambios en la investigación. No tenemos ningún problema de generar confusiones. Por eso hay muchos estudiantes que tienen un alto nivel de confusión en términos de la investigación. Pero generar verdaderos cambios nos cuesta más. Y una de las cosas en las cuales generamos mucha confusión es si realmente en, en la educación superior enseñamos a investigar o enseñamos metodología de la investigación. Y esa es una confusión que debemos clarificarla lo antes posible. Segundo u otro elemento que tiene que ver con la innovación y educación, eh, debe considerarse que este proceso de innovación puede, en realidad debería decir debe, pero se puede ser planificado, también deliberado e intencionado o emergente. Y ahí yo quiero hacer una mención a la necesidad de pensar en las estrategias de innovación, porque uno de los elementos principales como resultado de aprender investigaciones es desarrollar el pensamiento estratégico. O sea, la capacidad de poder entender y poder separar lo principal de lo secundario, lo importante de lo complementario y lo importante de lo urgente. Entonces, eso es un elemento de suma importancia para poder utilizar, por un lado, la investigación como una herramienta de aprendizaje y por otro lado, la investigación como parte del proceso de innovación. Y dice aquí que se dan contextos específicos, por eso mucho de lo que voy a comentar tiene, de hecho, que ver con la propia experiencia mía, no solamente en mi país, Paraguay, de donde yo estoy ahora y represento en este momento a CESPE, eh, sino también desde alguna expertise en países de la región, Argentina, Bolivia, Uruguay, Brasil, Ecuador, lugares en donde, Angola, en lugares en donde he trabajado y sigo trabajando no solamente como un profesional, sino también como un investigador y un formador de investigadores. La innovación educativa debe, ahí sí, ser una acción planificada que busca producir un cambio en el propósito de generar mejoras en los procesos educativos, sea tanto en la planificación como en sus prácticas. Entonces, eso es lo que muchas veces también se ve en la innovación. Confundimos innovación con la actualización. Creemos porque incorporamos las tecnologías estamos innovando, que de hecho es un proceso de innovación. No, no vamos a discutir ello. Pero de alguna manera muchos de esos procesos, al incorporar las tecnologías, estamos actualizando, no innovando. También es una cuestión importante como para ir pensando. Y por supuesto, estamos hablando de cambios que son propios de los contextos de actuación, o sea, pensar así, pensar en la estrategia, pensar en la innovación, pensar en la investigación, tiene que ver con el ámbito en donde estoy y de hecho es un desafío organizacional, es un desafío institucional, es un desafío grupal, no es solamente individual. Eh, y por otro lado, el tema de la investigación es un trabajo y yo quiero hacer aquí justamente el, el- el énfasis en la creatividad y la sistematicidad, porque la investigación es un trabajo creativo y sistemático, no es sistemático y creativo, es creativo y sistemático. Primero debo desarrollar mi capacidad de crear, recrear en términos de la investigación y lo que estoy investigando, por supuesto, pero también es sistemático.
en términos del rigor científico, en términos de la validación, en términos de la legitimidad de lo que estoy haciendo. Y por supuesto que se realiza para aumentar el acervo de conocimientos. Implica, estoy contando posiblemente cosas obvias, pero es importante para establecer el marco referencial. Implica la recolección, organización y análisis de la información para aumentar la comprensión de un tema o problema. Ahí ya empiezan a aparecer elementos que tienen que ver justamente con la investigación, que a veces creemos, muchas veces, que la investigación es el trabajo de campo y no entendemos a la investigación como una complejidad que inicia desde el momento en que quiero hacer algo en el cual la indagación sería una herramienta importante porque he encontrado algún tipo de incongruencia, brecha, disonancia entre aquellos que la teoría dice y algo en particular en algún lugar, sobre todo hablando en ciencias sociales y humanas. Un proyecto de investigación puede ser una expansión del trabajo anterior y en el campo sobre todo. Y de hecho, la palabra expansión tiene que ver con entender que parte de una semilla, que es el proyecto. Y el proyecto debe ser encarado como un proyectista. Quiere decir alguien que entiende una gestión de proyectos, en este caso muy específico, que me va a llevar, si la investigación corresponde, a un aumento sustantivo del conocimiento específico y general. Las dos cosas. Por supuesto que hay toda una expansión y cuando en algún momento abordemos el tema del proceso de investigación, lo vamos a profundizar. Por otro lado, también se hace para probar la validez de instrumentos, procedimientos o experimentos. La investigación puede reproducir elementos de proyectos anteriores. O sea, ¿por qué hago énfasis sobre esto? Porque a veces estamos tan enfrascados en querer hacer una investigación en particular que a veces a los investigadores en formación o estudiantes no les enseñamos a que prueben la investigación. Le exigimos que el producto terminado, no que se entrenen, no que practiquen, no que cambien. Muchas veces genera una situación compleja. Entonces, es, una, eh, eso es una cuestión importante. Por otro lado, la investigación científica, y en las palabras científicas ya la entendemos, tienen un marco referencial probado, aceptado por una comunidad, es el nombre general que obtiene el complejo proceso en el cual los hechos logrados son el resultado de la aplicación del método científico para explicar determinadas observaciones. Uso la observación y sabemos que no es la única técnica el de la observación. Estoy hablando en términos de una cierta distancia del problema, aunque sea conceptual, para observar a través de las técnicas que correspondan un proceso en particular que lo tengo en claro. Porque muchas veces la gente dice, yo voy a investigar para aprender porque no tengo en claro. Y a veces sabemos, y los investigadores que están presentes lo saben, y también de alguna hay muchas cosas aquí que son obvias, que si yo no tengo en claro el marco social, no puedo observar nada, porque no sé qué estoy buscando, qué tengo que observar. El otro elemento tiene que ver con crear e innovación. Por eso, una de las preguntas hablaba de la metodología de la investigación o la investigación, porque si yo enseño a estudiar método, lo que menos voy a fomentar es la creatividad, porque el método se construye debajo del proceso creativo, por método se construye desde la sistematización y la práctica. Estamos hablando de creatividad e innovación, o sea, la investigación, una herramienta de innovación, debería entonces estar relacionado con uno, el concepto de crear, y acá uso la palabra organización como conjunto de personas que es creativa e innovadora, tiene más probabilidades de alcanzar la excelencia y esto goza de aceptación universal. Quiere decir, cuando hay investigadores juntos, debería saberse que en esa organización, que en ese grupo, en esa institución, que en esa área hay personas creativas, personas innovadoras, no personas
conservadoras. Sí, yo tengo la necesidad de conservar el método, pero debo innovar la investigación y usarla como una herramienta de innovación de mi sector. O sea, si alguna tecnología tengo por ahora, es una tecnología de la aplicación del conocimiento, más allá de que puedo aplicar tecnologías ofimáticas, y por supuesto que sí. Pocas organizaciones, especialmente las educativas, logran traducir la teoría en práctica. Y pocas organizaciones, especialmente educativas, logran traducir la teoría en práctica. Si leo mal, parece que hacemos eso generalmente. Y la respuesta es al revés. Las instituciones educativas son las que con mayor dificultad podemos incorporar la creatividad y la innovación para generar cosas nuevas. Aunque en innovación enseñamos creatividad, enseñamos investigación y otras cosas. Existe una brecha entre el proceso de generar ideas y la implantación, y eso depende de las personas, por supuesto. También la creatividad es una ayuda para la solución de problemas. Y este es ámbito de confusión dentro de la investigación, porque y por supuesto es la usualidad de decir que la investigación soluciona problemas. Y en realidad, si empezamos a mirar, y es algo que seguramente se tiene que seguir discutiendo, de qué tipo de solución estamos hablando. Si estamos hablando de solución de problemas, ¿de qué problemas estamos hablando? Pues la mayoría confunde que son problemas reales, cuando en realidad la solución que nosotros damos son a problemas de investigación. O sea, es muy técnica y sutil la diferencia. Además, aporta nuevas formas para el análisis de la naturaleza de un problema y para generar una amplia variedad de opciones de solución. O sea, esto es interesante porque tenemos que jugar con las dos. O sea, una cosa es la solución al problema de investigación y otra que con el resultado de una investigación puede ser insumo para solucionar problemas de realidad. Entonces estamos hablando de diferentes formas de investigación, pero tienen que entender porque no se pueden hacer las dos cosas juntas. La mayoría de personas, porque muchas de nuestras organizaciones, posgrados y carreras de grado y actualización, especializaciones, maestrías, etcétera, lo que forma son profesionales. Es una formación profesional, en algunos casos inclusive encubierto y en algunos casos implícito. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un programa académico, pero la mayoría que viene allí viene a aprender aspectos profesionales, de implementación, de aplicación. Entonces, cuando trata de investigar, todos creemos que estamos hablando de lo mismo, pero la mayoría, o sea, los estudiantes tienen otra expectativa en su cabeza. Entonces, algunos problemas en términos de comprensión de la investigación. Que muchos de los docentes a veces nos hacemos, voy a usar una palabra sencilla, muy picante, nos hacemos los tontos, como que no entendemos qué significa y nos pasar, y por eso muchas veces muchos de nuestras investigaciones no tienen rigor científico, porque la motivación del estudiante es solucionar un problema práctico de la realidad de investigar. Entonces no entiende qué tanto le estamos explicando y si le enseñamos metodología, por supuesto que va a entender menos, porque eso pone que es para especialistas en la investigación. Bien, la creatividad de hecho es eso mental que nos ayuda a generar ideas. Eh, Teníamos un excelso eh, pedagogo inglés eh, que nos dejó hace algunos años y él decía, creatividad venía bien hasta que entramos en el citativo. Entonces también es para comprender, hay un chiste latinoamericano que también de eso, pero tiene que ver justamente con esta comprensión de la actividad como una herramienta de soluciones inéditas, que es parte, por supuesto, de la innovación. Y ya para entrar en cuestiones de innovación, el concepto de innovación es en sí mismo una solución creativa. Es lo mismo ser creativo que ser innovador. Cuando soy creativo, yo tengo la capacidad de crear ideas. Suponen un cambio que se realiza a propósito de solucionar un problema, otra vez la palabra problema, pero ya viene a perspectiva para generar proyectos y mejorar una situación. La innovación es la capacidad de implementar ideas.
innovación es la aplicación práctica de las ideas o proyectos para alcanzar los objetivos estados de forma más efectiva desde la perspectiva de la creación de valor social, cultural, ambiental y económico. Hay una dimensión, en realidad hay varias que no están aquí, y yo quisiera hacer mención a una porque no la incorporé, que es la dimensión actual, entendiendo como aquella dimensión de trascendencia tiene que ver con la innovación en términos de creación de valor, y sobre todo en términos de las organizaciones educativas. Entonces, entender a la organización educativa como que también tiene una formación espiritual o metafísica de las personas, que es en el fondo donde se sustentan los valores. Bien, avanzamos. eh, las barreras para la innovación, y son algunas, aquí están algunas, personales, de equipo, organización, de comunidad, barreras sociotecnológicas. Vuelvo a insistir, hay más. Pero lo otro vamos a hacer es mostrar algunas a ellas y poder conversar en este espacio al respecto. Vuelvo yo a agradecerle por el tiempo y también por sus comentarios de feedback en términos de alentarnos a seguir trabajando y de poder generar estos intercambios. Y por supuesto son bienvenidos todos los comentarios, que también nosotros sigamos profundizando aquellas cosas, como decíamos al principio, nos apasionan. En mi caso, la estrategia, la investigación, son procesos, la agilidad organizacional, son cuestiones que me apasionan, sobre las cuales me levanto todos los días para ver qué cosas se pueden aplicar, aprender, editar, cambiar, transformar. Bien, aparecen todas, pero vamos a empezar a mirar algunas de las barreras para la innovación e investigación, y empezamos por no estamos preparados para investigar desde la perspectiva de la innovación. Esta es una cuestión importante. Voy a usar otra palabra, pues aparece, que tiene que ver con este desafío epistemológico en términos de la innovación. La investigación es un desafío intelectual, y la investigación tiene que ver con desafío técnico de saber si aplico bien o mal un método. De hecho, debo aplicarlo bien, si no pierdo rigor, legitimidad y validez, o sea, es obvio. Lo que sí tengo que entender que es un desafío intelectual epistemológico, porque es generación de nuevos conocimientos. Y muchas veces un conocimiento nuevo se genera aceptando uno anterior. Entonces, esta es cuestión importante. En términos de equipos, hay grandes dificultades para armar equipos proactivos, creativos y autogestionados para investigar. O sea, la investigación en equipo, sobre todo en el sistema universitario o en el sistema de educación superior, a años luz de implementarse. La mayoría cree, tiene un paradigma del siglo antepasado, en el que si dos personas se juntan a investigar, las dos van a trabajar porque el resultado es el mismo. Y si se juntan 3, menos. Si se juntan 4, menos. Si se juntan 5, menos. Se juntan 6, ni pensar. No, ser uno solo. Porque nuestros procesos de entender el aprendizaje, la valoración, incluso la evaluación, son los antepasados. Desde el punto de vista de la organización, es difícil y lleva tiempo crear una cultura de innovación e investigación. Cuidado, estoy diciendo esto con mucho cuidado y respeto. Hay muchas organizaciones y estamos hablando de unidades académicas de la educación superior que investigan hace muchísimo tiempo, pero con paradigmas anteriores. La cultura de la innovación y la cultura de la investigación, la mayoría de nuestros países se está enfrentando con el modelo de universidad que tenemos. O sea, es una cuestión estratégica. Por eso cuando hablamos de innovación y la innovación como herramienta de innovación, vean, porque yo también veo los días que cuando se habla de innovación, se quieren innovar procesos de aprendizaje en donde la investigación no está incluida, porque no, la investigación ya de por sí ya es un problema. Entonces mejor dejémoslos afuera. Cuidado con estas cosas, porque muchas veces los profesores de metodología, con todo respeto también digo, son excesivamente conservadores.
Yo enseño metodología en el doctorado. Por supuesto que tengo que tener una visión conservadora porque conservamos el método. Sí, conservamos el método en general y lo de investigación. Ahí uno no debe transi, porque si se transgrede allí, se afecta al rigor de la investigación. Pero acá estamos en la investigación. También en términos de la comunidad, el miedo y la incertidumbre sobre los resultados e impactos. Porque cuando entramos a investigar tenemos interrogantes en serio, no tan obvios que cualquiera podría responderlo. En términos sociales, la dificultad de adaptarnos a nuevas ideas, considerar la investigación como una nueva idea e innovación. Si la investigación, al igual que la clase magistral y al igual que el seminario, nacieron con la universidad. O sea, estamos hablando de la antigua, ya era parte de la universidad. ¿Cómo voy a innovar una herramienta tan vieja? Como quizás aquí también algunos van a, porque es especial, la clase magistral, que es la esencia universitaria, o sea, no puedo dejarlo. Yo tengo que aprender a incorporar, o sea, estamos hablando de clase magistral, no el hecho de sentarse, de pararse 2 horas allí a hablar de 1000 cosas. Estamos hablando de un método del proceso de enseñanza. Entonces, esa es una cuestión importante. Por otro lado, en términos tecnológicos hay otras, pero nos vamos a quedar con algunas. La precipitación y poco foco estratégico colocados en la identificación de herramientas adecuadas para la investigación. O sea, la mayoría de los investigadores y de los sistemas de investigación en la educación incorporan sin procesos racionales y estratégicos herramientas porque están disponibles. Entonces, herramientas tecnológicas estoy diciendo, no estoy hablando en contra de las herramientas tecnológicas, o sea, los formularios y todo lo demás son digitalizaciones, no innovaciones. Lo que hacíamos a mano ahora lo podemos hacer a través de la tecnología. ¿Dónde es innovación? O sea, sí hay una incorporación de una innovación básica o de una actualización en términos de tiempo, está todo bien, y de costos. Estamos hablando de la incorporación tecnológica en serio y de hecho paquetes, sobre todo para aquellos que les gusta lo cualitativo, que la mayoría no quiere acceder porque los estadísticos son más fáciles de coger, aunque la mayoría no le gusta los estadísticos, porque aquellos que no lo son, o sea, que no son probabilísticos ni representativos, son otro tipo de software, por así decirlo. Entonces, desafiar los estándares establecidos. Ahí donde cada grupo, cada debe saber desde dónde parte. Por eso no estamos hablando acá del recurso infinito y ponemos todo, pero hoy en día la tecnología ha democratizado la inteligencia artificial, que debe ser incorporada de manera inmediata en la inversión para fomentar el trabajo, para fácil. Por día estamos pensando en Turnitin, disculpen que metí un chivo ahí, todo el día estamos pensando en programas para combatir la similitud. Decimos, y hay que seguir una línea de investigación. Entonces, tenemos contradicciones por la complejidad propia de la investigación, entonces la innovación debe ser también en esa complejidad. O sea, si los investigadores no, nadie va a innovar por nosotros, es lo que quiero decir. Nos vamos a traer un especialista en innovación a innovar por nosotros. Lo que vamos a traer especialistas en innovación para que tengan mayor visión para poder innovar nosotros desde nuestro como investigadores, en cualquier nivel. Y otra cuestión importante, porque nos vamos a ir metiendo ya en algunos aspectos de la investigación, hace mucho tiempo dejamos de hablar de objetividad. O sea, esa relación objetividad-subjetividad, es objetivo-subjetivo, eso ya se dejó de lado. ¿Qué quiero decir de lado? Se piensa en términos de consistencia. ¿Cuán consistente es una investigación en relación a su propia estructura, a su propuesta, a su problema de investigación, a su marco referencial, al método que utiliza, el proceso analítico que propone para analizar los resultados? Entonces, como esto han evolucionado, nosotros tenemos que evolucionar también. Imagínense, todavía hoy, en este tercer millón, nosotros seguimos discutiendo el positivismo. No digo que discutirlo,
Digo que discutimos el positivismo, pero cuando usamos las herramientas, la mayoría de las herramientas y métodos que usamos son positivistas. No voy a nombrar autores, ni mucho menos, pero muchos de los autores latinoamericanos son positivistas. Y nosotros seguimos discutiendo y pensando en los aspectos, pero en realidad nuestra consistencia es lo que debe ser considerada. Por otro lado, lo que estoy comentando aquí en líneas generales tiene que ver con cuantificar el método, asumiendo por supuesto la complejidad del enfoque integrando en la investigación social. Hay colegas que han presentado holísticos, hay colegas que han presentado otro tipo de enfoques orientados al mejoramiento de ciertas, la incorporación de TICs, a la incorporación de otros como el heurístico, el hermenéutico. O sea, no, si vimos tenemos mucho para mirar. Entonces yo hablo del método, medio como hacía Descartes cuando hablaba del método, pero estamos hablando de complejidad interna que sustenta la investigación. Punto que no es posible separar los objetos de su estructura, nuestra forma de investigar no nos permite desarrollar el fenómeno que investigamos, porque creo que era otro de los que se abordó, la fenomenología, espectacular, a mí me gustó mucho, igual otros métodos. O sea, no podemos desarraigar el fenómeno hecho que queremos investigar de su contexto. Nosotros hacemos una acción. Entonces, eso debería manejarse en ámbito de la conciencia. Eh, Se asume el concepto de consistencia, entonces el de objetividad. Qué bueno, ahí me están comentando que sus investigaciones están abordando ciertos enfoques. Es espectacular después poder aprender todos de ellos. Gracias también, justamente me hablan de la consistencia que apuntan hacia accesos mucho más consolidados y gracias también por mensajes allí. Tres elementos, aunque de abordarlos en profundidad, prometo que lo haré cuando hablemos de la investigación, proceso y en el problema de investigación, pero acá quiero dejar en claro, si no la innovación parece demasiado superficial y ahí va que innovar e incorporar cosas, tenemos que seguir manejando la consistencia, tenemos que seguir manejando la estrategia de investigación, tenemos que pensar sobre